amigos? Bienvenidos a su segmento del Cafecito con Dios. Hoy estamos aquí disfrutando algo muy bonito, el poder compartir en la vida de San Pablo, en ese tema tan importante, el legado de San Pablo. Así es que Vicky, ¿qué te parece si entramos en materia? Y yo realmente al ver esta historia, esta breve biografía, me sorprendo de muchas cosas. De San Pablo podemos aprender muchísimo, pero hay algo que llama poderosamente mi atención, y es que él tuvo que tener una entereza, pero así bárbara, para poder someterse a sí mismo y, como bien lo dijimos, después de haber perseguido a la iglesia, él pasar a ser perseguido también por otros y ahora entender lo que probablemente muchos sufrieron en sus propias manos. Fíjate que cuando hablamos de Pablo, lo decíamos en el primer segmento, ¿verdad? Pablo era un hombre de 3 culturas, él era judío, él era romano y también era escritor griego, ¿verdad? Entonces, a mí me encanta mucho porque el legado de Pablo, o sea, lo podemos ver actualmente, pero también tiene su origen en sus cartas, ¿verdad? Sí. En esas comunidades a las cuales que él, digamos, lideraba. Sí. Y que por lo mismo en aquellos entonces salían muchas dudas de cómo manejar determinados temas como el matrimonio, como la sexualidad, todo ese tipo de situaciones, cómo se manejaban, y Pablo viene y dice, ok, aquí hay directrices, ¿verdad? Sí. O sea, miren lo bonito, porque Pablo, yo creo que algo que le podemos sacar a su legado es que él era como un maestro que se tomaba el tiempo de responder esas inquietudes, algo fuerte también y tajante, ¿verdad? Lo bueno es bueno, lo malo es malo y hay que aprender a discernirlo, pero al mismo tiempo nos deja esas hermosas cartas en las cuales nos da esas directrices, ¿verdad? Para poder guiarnos. Hablamos, lo traemos ahora a la actualidad, miramos que seguimos con las mismas situaciones, las mismas incógnitas, y la gente pues simplemente trata de llevar su vida de la manera la cual ellos consideran que es lo mejor, ¿verdad? Entonces, yo creo que si tú te dices ser un católico, pues tú entiendes que las directrices de los católicos podemos empezar por las leyes de Dios. Pero también en la Sagrada Escritura, aparte de que Jesús dejó un montón de mandamientos y directrices, también Pedro, también Pablo, todos los apóstoles en un momento dado dejan también ciertas enseñanzas que nosotros podemos ir tomando también como referencia. Y en este caso, el legado de Pablo son todas sus cartas paulinas. Así es. Recordemos que hay otros documentos de los cuales nos podemos auxiliar en este tiempo. Por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica. Realmente es importante entender que tenemos otros documentos que nos auxilian en este tiempo, específicamente el Catecismo de la Iglesia Católica, que lo traigo a colación porque es una forma como breve de tener toda la compilación de los documentos. Ahí ya están todas las citas bíblicas, porque es un documento basado obviamente en las Sagradas Escrituras, por lo que tú mencionabas, de que él había dejado, por ejemplo, sus cartas y demás, pero en realidad lo importante a la hora de ver estas historias y de ver realmente cómo fue la vida de San Pablo es que nosotros vayamos siempre a la práctica. Yo pienso que él hacía énfasis en que cuando le explicaba algo a alguien era para ver y hazlo. Tú lo decías, era tajante y era así, era así, pero en realidad lo que te estaba diciendo era, te motivo a que tomes acción. Primero, por el ejemplo que le deja la vida de él, por eso es un legado, porque él inclusive se pone a sí mismo, yo no entendía, yo hacía, yo te digo, el Señor dice, porque al final del camino él ya aprendió una lección, bien dura por cierto, pero aún así tiene el carácter para poder decir, me compongo dentro de esa lección y ahora le voy a heredar a los demás que cuidado, que no se equivoquen, que les puede pasar lo que a mí y que yo les puedo facilitar ese camino. Claro, y es que a mí eso sí me llama mucho la atención, que muchas personas vienen y dicen, un ejemplo, ¿verdad? En la actualidad, cuando alguien tiene una conversión, es muy difícil que a veces hasta la misma familia le crea. Me dicen, no, no cambia, como tienen el dicho de árbol que crece torcido, no se endereza. Entonces, les es difícil creer de que una persona puede realmente tener una transformación completa en su vida. Pero, ¿qué sucede? Que cuando realmente el ser humano toca fondo, cuando realmente el ser humano entiende la miseria en la que él mismo, por su pecado, ha caído y opta por pedir esa ayuda de Dios, pedir ese auxilio, tener esa reconciliación con Dios, tener ese encuentro personal con Dios, la vida sí cambia. Y si tú realmente tienes esa transformación, entonces se va a notar, no hay necesidad que tú lo andes diciendo, simplemente se va a notar con tus actos, con tu pensar, con todo lo que tú hagas, de que tú ya no eres la misma persona de antes.
que como humano vas a errar, ¿verdad? Pero ya no eres la misma persona de antes. Y esto mismo fue lo que pasó en la vida de San Pablo. Cuando tú lees las escrituras, pues te das cuenta que él en sí, él andaba persiguiendo, él andaba buscando, ¿verdad? Él quería encontrar el motivo por el cual tanta gente moría, tanta gente decía, yo creo en un Jesús, y simplemente, pues, él no lo vio, él lo escuchó, pero con eso fue suficiente para que él entendiera de que existía y de que él tenía que transformar su vida. Así es, y bueno, todo lo que él nos deja obviamente en materia de aprendizaje es enorme, pero ¿qué te parece, Vicky, como estamos en este segmento tan bonito del cafecito Yo con voy Dios? a pasar. ¿Qué te parece si lo trasladamos a esta época? Hablábamos tras cámaras contigo de que hay que aprender a ser descaradamente católicos. Y cuando hablamos en ese descarado es porque a veces como que nos da penita lo que Vicky dice. Si alguien transforma su vida, en lugar de querer salir, y en eso a veces nos ganan nuestros hermanos separados, ¿verdad? Que salen y le gritan al mundo, y no es para hacer vanagloria de esa situación, como bien dijiste tú, pero sí descarados en el sentido de decir, no hay que tener miedo, sino hay que realmente evangelizar, como lo decíamos al inicio en el primer segmento, de una manera propia, para poder ejemplificar que también en esta época habemos muchas personas que podemos ser esos Pablos, ¿verdad? Y que de verdad podemos poner en boga o en práctica todo lo que hemos aprendido de él. Y actualmente, ¿cuál podría ser un ejemplo de eso, Vicky? Mira, yo creo que un ejemplo que es muy fácil, ¿verdad? Que lo hemos, siempre nosotros en la vocacional lo hablamos. Ponte un ejemplo, el compromiso. Sí. La castidad, o sea, son temas tan interesantes, tan importantes, y que en un momento dado el joven le da pena venir y decir, ah, no, yo vivo una vida en castidad. Sí. Porque se burlan, creen que es algo cuadrado, cuando realmente así deberían de ser las cosas, era lo que decíamos, ¿verdad? Con el compromiso, los jóvenes ahora ya no quieren compromisos serios, simplemente, mira, a mí de verdad, yo ya no sé a veces si reírme o llorar cuando miro esos memes de que tienen su rebaño escondido, porque son tan descarados para ese tipo de situaciones, pero cuando tú le dices, mira, y si transformas tu vida y lo predicas, ay no, qué vergüenza. O sea, ya digamos de que nos estamos volviendo descarados para hacer cosas malas, pero para hacer cosas buenas nos da pena hacerlo. Y digo yo, ¿cuándo hacer lo correcto se volvió algo anormal? ¿Verdad? Debería de ser nuestro diario vivir, tratar de luchar por hacer siempre lo correcto. Pero ahora se vive en una sociedad, Jessie, donde, ponte un ejemplo, tú haces algo bueno y la gente lo aplaude o se admira. O sea, ¿por qué debería de admirarse la gente que tú haces algo bueno si ese debería de ser el comportamiento normal a nivel de sociedad, ¿verdad? Entonces, son cosas tan simples y que, como te digo, ya uno ya no sabe si reírse o llorar porque dice, bueno, ¿y aquí qué está pasando, verdad? Sucede que también en esta época, ¿verdad? Sobre todo con la influencia de las redes sociales, a mí siempre me gusta tomarlo porque es un ejemplo muy grande, aún tiene gran fuerza el Facebook, el Instagram y todos estos medios de las redes en donde nosotros, dime si no, vamos a un lugar maravilloso, lindo y se nos ocurrió que hay algo importante que comunicar y ¡pah! La foto y rapidito posteamos y ponemos y excelente, qué bueno. Pero cuando algo de eso lindo que hemos hecho tiene que ver con esa transformación de la que tú hablas, con el solo hecho de comunicar alguna palabra de Dios o algo así, lo dudamos o nos da miedo o nuestros posts ya no son iguales o pasa lo contrario. Todos los posts full cristianos, pero nada de eso que yo posteo es algo que yo estoy haciendo. Puedo poner el Evangelio del día, puedo que es bueno, obviamente, puedo poner el Santo del día, puedo poner todo lo que quieran, pero ¿por qué no ir como San Pablo y escribir de tu propia inspiración, por supuesto basada en la experiencia del Señor y por influencia del Espíritu Santo, y que tú puedas postear algo bonito, algo que de verdad evangelice, que de verdad diga, lo que hablábamos en otras ocasiones, esta es una página del Evangelio, porque hay quienes no te van a leer, nunca van a agarrar una Biblia, o muy rara vez porque sienten que se les queman las manos. No, o sea, si alguien no va a tener el cuidado de tomar la Biblia, que sería lo ideal, en sus manos para leerla, ¿por qué tú no ser una página, como dice el padre Manuel Abac, quizá la única página que alguien tenga acercamiento a la Biblia con tu propio testimonio de vida? Poner algo que realmente te ha invitado el Señor a escribir, por supuesto comunicar las buenas obras, pero evangelizar con esas buenas acciones que se conviertan en una cápsula, o esas fotos que también evoquen esa santidad a la que hemos sido todos llamados.
Por supuesto, yo creo que eso es algo que como patojos lo podemos hacer, ¿verdad? Tenemos creatividad, como decía, para otras cosas y tenemos valentía para otras cosas. ¿Por qué no lo vamos a hacer con las cosas de Dios? Yo creo que si no, hasta cierto punto, yo creo que lo hablábamos en un tema, Jessy, estamos también hasta cierto punto siendo un poco hipócritas. Si tú realmente tienes esa experiencia con Dios, y con tal de que la gente no te tache de, ay, este cristiano, este se cree santurrón, o un montón de cosas que le dicen a uno, no transmitirlo, ¿verdad? Te lo guardas. Y recuérdate que al final todos por dentro llevamos una luz que cuando está cerca de Dios, esa luz se enciende y se enciende. La misma Biblia nos dice que una luz encendida no se mete abajo de una mesa, no se esconde. Si tú tienes esa luz en tu corazón que puede iluminar a los demás, ¿por qué no hacerlo? ¿Ya? Sino que te da vergüenza, ay, te da cosita de, ay, no, ¿y qué van a decir? O ay, mis amigos del Facebook, o voy a tener menos seguidores, menos followers. Tener menos seguidores. Mira, yo te diría que uno como joven, pues es normal a veces sentir pena en muchas cosas que se pueden hacer en la vida, pero que no te dé pena hablar de Dios, porque ¿sabes algo? A Él no le da pena hablar de ti. Eso es algo importante, ¿verdad? Igual como Mamá María, ¿verdad? Me encanta mucho, tú has visto las imágenes cuando dice que Jesús dice que Mamá María, ella recuerda, ella menciona tu nombre. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchas herramientas dentro de la iglesia, muchos medios de santidad, muchos medios de salvación, y simplemente no los utilizamos, no los aprovechamos. Entonces yo creería que si nosotros aprendemos a hacer descaradamente, así como Pablo, ¿verdad? Esos renovadores de internos, ¿verdad, Jessy? Pues valdría la pena que tú te esfuerces por mostrarle al mundo qué es lo que Dios ha hecho en ti, cómo ha obrado, y como decía Jessy, a veces no hay necesidad de hablar, con tus actos suficiente. Así que mucho cuidado con lo que hacemos. Sí, no, fíjate, Vicky, que a mí algo que me gusta mucho de Pablo, y hablando de no ser como los fariseos, ¿verdad? De salir y que todo el mundo me mire, que estoy predicando. Exacto. Y si ayuné, pues ay, me pongo la cara de mártir. No, es cuando más hay que arreglarse, perfumarse, que nadie tiene por qué enterarse de tu ayuno. Sobre todo en esta época tan maravillosa, Vicky, que nosotros podemos vivir una cuaresma que de verdad nos prepara hacia ese camino de la Pascua. Quiero enfatizar algo que a mí me llama poderosamente la atención. Pablo decide evangelizar no siendo visto. Vuelvo al tema de su experiencia de la cárcel. Cuando él escribe esas cartas, cuando él está en plena fe, casi que en el apogeo de la esperanza, no teniendo en teoría nada por qué esperar, él decide decir, yo voy a hacer lo correcto y voy a escribirles y apúntate y todo esto. No recuerdo el nombre de la persona que le ayuda con esos escritos, pero vamos al hecho de que él no dice, ay, como yo estoy sufriendo, como que a veces nos ponemos el papel de víctimas, ¿verdad? Como yo estoy sufriendo, como a mí me está llevando la trampa y todo lo demás, no estoy en época de poder darle algo a alguien. Momento, quizás sea la mejor época para sensibilizarte y poder despertar a este mundo y decir, no, yo puedo hacer algo para compartir. Por supuesto, y bueno, ya, mira, ya se está acabando un poco el cafecito con Dios, pero yo creo que yo mínimo recomendación personal les diría, léanse todas las cartas paulinas. O sea, créanme que es muy interesante cómo él da ciertas instrucciones de cómo se pueden manejar determinadas situaciones dentro de la iglesia, y los que participan en comunidades, en movimientos, que están bien involucrados en la iglesia, se van a dar cuenta de que a veces dentro de la misma iglesia hay problemas que el mismo Pablo en un momento dado les dio directrices de cómo podían solucionarlo, de cómo se podía hacer. Entonces a veces nos quebramos la cabeza buscando tantas cosas, y así no nos damos cuenta que en la Sagrada Escritura hay muchas respuestas, si no es que todas. Así es, ahí está la fórmula en todos los sentidos, ¿verdad? Entonces, Vicky, no sé, para finalizar este segmento me gustaría que dejemos algo de ese Pablo en nuestros amigos, y por qué no invitarlos a ustedes en casa, a que ustedes también se vuelvan esos San Pablo actual de la vida actual, y puedan pues ahí tuitear, escribir en Facebook, en Instagram, donde ustedes quieran, pero que puedan comunicar la buena nueva al hermano que está a la par, y seamos todos juntos un testimonio de que ese legado realmente está dando frutos.